Venezuela, 1958. Una tierra bendecida por la riqueza, pero marcada por una obsesión: el poder. Durante décadas, mientras el petróleo brotaba del subsuelo, en los cuarteles se cocinaba el destino de la nación. Muchos creen que la historia de la inestabilidad venezolana comenzó hace poco, pero la realidad es mucho más compleja y sangrienta. Desde que el último dictador militar del siglo XX abandonó el país en la madrugada de un enero de 1958, una sombra ha perseguido a cada presidente que se ha sentado en la silla de Miraflores: la sombra del cañón de un tanque. En este documental no solo vamos a repasar fechas, vamos a entrar en las mentes de los conspiradores, en el estruendo de los aviones sobrevolando Caracas y en los despachos donde se traicionó la confianza del pueblo. Estas son las crónicas de la insurrección en Venezuela. ...23 de enero de 1958... El estruendo de la vaca sagrada, despegando desde la Carlota, no solo marcaba la huida de Marcos Pérez Jiménez, marcaba el fin de una era. El 9 de enero estalla un alzamiento de oficiales de la Marina en La Guaira, cuando zarpan 5 destructores de la flota para colocarlos frente al puerto. La acción fue dominada por el general Rómulo Fernández al negociar con los sublevados ciertas garantías para la Armada. Tras estos intentos, el alto mando militar presiona a Pérez Jiménez a que haga reformas en su gabinete. Así, el 10 y el 13 de enero de 1958, destituye a Pedro Estrada, director de la Seguridad Nacional, y Laureano Vallenilla Lanz, ministro de Interior. Esto provocó que Pérez Jiménez perdiera a 2 de sus más importantes aliados durante su gobierno. Ya para el 21 de enero, la Junta Patriótica, un movimiento formado por los partidos Acción Democrática, Comité de Organización Política Electoral Independiente, Unión Republicana Democrática y el Partido Comunista de Venezuela, convoca una huelga general que ya habían comenzado trabajadores de la prensa. El paro se cumplió a cabalidad y en muchos sitios de Caracas se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del gobierno, lo que provocó un toque de queda y las personas volvieron a sus casas. Al día siguiente, se reúnen altos jefes militares en la Academia Militar para considerar la situación. Sus deliberaciones concluyen formando una junta militar de gobierno que pide la renuncia a Pérez Jiménez. Este no acepta y llama personalmente a distintos cuarteles para conocer con qué apoyos contaba. El 90% estaban con el dictador, pero a medianoche se entera que cadetes de la Academia Militar se alzan en su contra. Militares leales le dicen que pueden someter los diferentes alzamientos en muy poco tiempo, a lo que el dictador contesta: "Yo no mato cadetes". A la medianoche, llamó a su esposa y le pidió que se preparara para dejar el país. A eso de las 1 de la madrugada del día 23, el general le solicitó a su chofer, Juan José Montilla, que lo buscara en Miraflores. Unos 15 minutos después, salió por última vez de su despacho y se puso en dirección hacia la base de la Carlota, al este de la ciudad. Este aborda el avión presidencial La Vaca Sagrada y pone rumbo a Santo Domingo, República Dominicana, donde es recibido por el dictador Trujillo. Caracas era una fiesta, pero mientras el pueblo celebraba en las calles la caída del dictador, en el Palacio de Miraflores comenzaba la lucha de poder. La libertad acababa de nacer, pero ya tenía enemigos jurados. La Junta de Gobierno, presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, tenía una misión imposible: transitar hacia la democracia en un país acostumbrado al orden de las bayonetas. Pero no todos los militares estaban dispuestos a regresar a sus cuarteles.
Apenas 8 meses después de aquella madrugada de enero, la tensión llegó a su punto de quiebre. Mientras la sociedad civil intentaba organizarse, dentro de las Fuerzas Armadas comenzó a gestarse una fractura. El descontento de un sector castrense que veía con sospecha la apertura política estalló en un intento de golpe que pocos mencionan hoy con detalle. 8 de septiembre de 1958. El movimiento fue encabezado por oficiales que sentían que el legado de la institucionalidad Pérez Jimenista se estaba desmoronando. En el epicentro de este descontento no estaba un solo hombre, sino una logia de oficiales que se sentían traicionados por su propio alto mando. Los coroneles Juan de Dios Moncada Vidal y José Eli Mendoza Méndez no eran conspiradores improvisados. Eran hombres del sistema, formados en la doctrina de la seguridad nacional, que veían en Larrazábal a un blando que estaba permitiendo que el comunismo y la agitación callejera tomaran las riendas de la nación. La tensión había alcanzado su punto de ebullición el 23 de julio, tras la salida del coronel José María Castro León del Ministerio de la Defensa, pues este entrega una serie de condiciones solicitadas por alrededor de un centenar de oficiales militares a la Junta de Gobierno. Entre las peticiones se encontraba la ilegalización nuevamente de Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela, censura de prensa, el aplazamiento de las elecciones por 3 años y la formación de un nuevo gobierno bajo la tutela de los militares. Los estudiantes y los partidos políticos se opusieron ante las peticiones, empezaron negociaciones y Castro León tomó la decisión de dimitir del ministerio antes que enfrentar a sus seguidores con los del gobierno, y al día siguiente fue expulsado del país junto con un grupo de oficiales adeptos. Pero lo que el gobierno pensó que era el fin de la sedición era en realidad el prólogo de algo mucho más violento. Los coroneles Moncada Vidal y Mendoza Méndez sabían que el tiempo se les agotaba. Las elecciones de diciembre estaban a la vuelta de la esquina y con ellas el fin definitivo de la hegemonía militar sobre el Palacio de Miraflores. En las sombras de la escuela militar y en los acantonamientos de la policía militar se tejió una red de lealtades clandestinas. Se hablaba de limpiar la Junta, de expulsar a los elementos civiles y de restaurar una mano dura que pusiera fin a las huelgas y al bullicio de la prensa libre. No buscaban solo un cambio de nombres, buscaban detener el reloj de la historia y devolver a Venezuela la disciplina del cuartel. El plan era audaz y desesperado: tomar los puntos estratégicos de Caracas, neutralizar a la Guardia Nacional, fiel a la transición, y forzar a Larrazábal a renunciar bajo la amenaza de los cañones. Lo que Moncada Vidal y Mendoza Méndez subestimaron fue que, para septiembre de 1958, el pueblo venezolano ya no era un espectador pasivo. La conspiración estaba lista, las órdenes se habían impartido en voz baja, y las armas estaban cargadas. Solo faltaba el primer disparo para que la frágil paz de la transición volara por los aires. A las 2 de la madrugada del 7 de septiembre de 1958, el silencio de la avenida Urdaneta fue desgarrado por el rugir de los motores diésel. Los coroneles Juan de Dios Moncada Vidal y José Eli Mendoza Méndez habían dado la orden, la fase operativa de la conspiración. El primer objetivo estratégico era el Palacio Blanco, justo frente al Palacio de Miraflores. Tomar este edificio no era solo un movimiento táctico, era poner un cuchillo en la garganta del gobierno de transición. Simultáneamente, efectivos de la policía militar, bajo el mando de oficiales comprometidos con el alzamiento, se desplegaron con una precisión quirúrgica que delataba semanas de planificación. En cuestión de minutos, los pasillos del centro de mando militar se llenaron de hombros con brazaletes distintivos y fusiles en mano, desarmando a quienes se mantenían leales a la Junta de Gobierno. El plan de Moncada Vidal y Mendoza Méndez era asfixiar el poder civil antes de que éste pudiera reaccionar. Las comunicaciones fueron intervenidas. Se tomaron posiciones en las azoteas que rodeaban la sede del Ejecutivo. Desde las sombras, los insurrectos observaban las ventanas iluminadas de Miraflores, donde un Wolfgang Larrazábal sorprendido, pero no doblegado, intentaba comprender la magnitud de la fractura
en sus propias filas. Pero el alzamiento no se limitaba a los despachos. En las calles adyacentes, el despliegue de tropas comenzó a generar un eco de alarma que se extendió como pólvora por las barriadas de Caracas. El Palacio Blanco se convirtió en una fortaleza rebelde desde la cual se pretendía dictar el destino de la nación. Los golpistas exigían la reestructuración inmediata de la Junta, la expulsión de los sectores progresistas y, fundamentalmente, el fin del camino hacia las elecciones de diciembre. Los soldados estaban apostados en las esquinas. Jóvenes reclutas confundidos por órdenes contradictorias apuntaban sus armas hacia una ciudad que empezaba a despertar, no con miedo, sino con una indignación que los conspiradores no habían incluido en sus cálculos. Mientras los insurrectos se atrincheraban y los tanques tomaban posiciones de combate en los alrededores de la sede de gobierno, el destino de Venezuela pendía de un hilo tan delgado como el dedo de un soldado sobre un gatillo. El Palacio Blanco era ahora el epicentro de un terremoto político que amenazaba con derrumbar la democracia antes que terminara de nacer. Mientras los tanques se posicionaban frente a Miraflores, algo inaudito comenzó a suceder en las barriadas y urbanizaciones de Caracas. No fue una orden militar la que detuvo el avance de la traición. Fue el sonido ensordecedor de las sirenas de las fábricas y el repicar de las campanas de las iglesias. La Confederación de Trabajadores de Venezuela, junto a los líderes de los principales partidos políticos, dio la orden que los golpistas no esperaban. Huelga general inmediata. En cuestión de minutos, la capital de Venezuela se transformó. Las persianas de los comercios bajaron de golpe, el transporte se detuvo y desde los cerros y las avenidas, una marea humana comenzó a descender hacia el centro de la ciudad. No llevaban fusiles, pero llevaban una determinación que el acero de los tanques no podía doblegar. Miles de ciudadanos, obreros, estudiantes y profesionales rodearon el Palacio de Miraflores. El mensaje era claro. Para tomar el poder, los golpistas tendrían que pasar por encima de su propio pueblo. La imagen era dantesca. Hombres y mujeres desarmados increpaban a los soldados, recordándoles que su deber era defender la Constitución, no secuestrarla. La tensión en la avenida Urdaneta llegó a su punto de quiebre. El aire se llenó de consignas pro-democracia y el himno nacional comenzó a cantarse a pleno pulmón frente a las bocas de los cañones. Dentro de Miraflores, el contraalmirante Wolfgang Larrazábal comprendió que su mayor fuerza no estaba en los regimientos que aún dudaban, sino en esa multitud rugiente que asediaba a los asediadores. Mientras tanto, en las emisoras de radio que aún no habían sido silenciadas, las voces de los líderes civiles llamaban a la resistencia civil permanente. La policía política y las fuerzas leales a la Junta empezaron a recuperar terreno, apoyadas por la masa humana que impedía cualquier movimiento de los insurrectos. Los coroneles rebeldes, atrincherados en el Palacio Blanco y en la sede de la policía militar, empezaron a sentir el frío aislamiento del fracaso. Larrazábal se enfrentaba a su primera gran prueba de fuego. El intento de septiembre fue el primer aviso de lo que sería el resto del siglo XX venezolano. Un juego de ajedrez donde el tablero era la Constitución y las piezas eran los batallones. Tras esta intentona golpista, en octubre de 1958 se firma el Pacto de Punto Fijo, como una forma de crear un escudo contra los militares. El Pacto de Punto Fijo buscaba estabilizar la democracia, establecer un gobierno de coalición y un programa de gobierno común, garantizando la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre las fuerzas políticas y sociales, sentando las bases para un periodo de estabilidad y desarrollo democrático. El objetivo principal de esta firma se cumplió exitosamente, siendo el periodo democrático más largo y estable del siglo XX, iniciando con el gobierno de Rómulo Betancourt, quien logró culminar su mandato constitucional en 1964. Las fuerzas políticas entendieron que, para que la democracia sobreviviera, nadie podía gobernar solo. Tras superar las tormentas de 1958, Rómulo Betancourt asumía la presidencia en 1959, pero no recibía un país en paz, sino un campo de minas. Betancourt, apodado el padre de la democracia, comenzó su mandato con una mano en la Constitución y la otra en el teléfono, desactivando conspiraciones casi semanalmente. La derecha militar no le perdonaba su pasado de izquierda, y la nueva izquierda
inspirada por la Revolución cubana, lo veía como un traidor. Pero el peligro no solo acechaba en Caracas. En el oriente de Venezuela, el descontento estaba a punto de hervir. 26 de junio de 1961. Mientras el país dormía, la guarnición de Barcelona se levantaba en armas. Este no fue un simple ruido de sables, fue un movimiento sangriento y desesperado que pasaría a la historia como el Barcelonazo. El gobierno nacional comenzó con persecuciones, allanamientos y detenciones que efectuaron conjuntamente la Dirección General de Policía, DIGEPOL, y las bandas armadas de Acción Democrática, principalmente contra miembros de la Cámara Agrícola de Venezuela. Ante esta situación, los dirigentes de la Cámara Agrícola decidieron actuar por la vía armada, y para ello planificaron junto a un grupo de militares un alzamiento en la ciudad de Barcelona, el cual debería luego extenderse a otras localidades de Venezuela, con el fin de provocar un gran movimiento cívico-militar que derrocara el gobierno de Rómulo Betancourt. Para ello comenzaron a organizarse y designaron un comité regional insurreccional integrado por Miguel Clavier, Pedro Rafael Trías, José Rafael Álvarez, José Gregorio Sosa, Leonardo Chacín, Gabriel Jiménez, Narciso Rivas Mata, Juan Bautista Santamaría, Arturo Ceballos, José Germán Lander y Emilio Figueroa Velázquez, y además juramentaron comandos en Aragua de Barcelona, Anaco, Cantaura, El Tigre, Pariaguán, Puerto La Cruz, Onoto, Clarines, Puerto Píritu y en casi todos los pueblos del estado Anzoátegui. Los militares eran comandados por el mayor Luis Albertos Vivas Ramírez y los capitanes Rubén Mazó Perdomo y Tesalio Murillo. El 25 de junio en horas de la noche, los insurrectos se reunieron en la granja Boca Vieja de Francisco Forzán Dájer, en el norte de la ciudad, y se identificaron con una banda amarilla en el brazo. Así comenzaría la toma del cuartel Pedro María Freites, que se ubica en pleno centro de la ciudad de Barcelona. Ahí la mayoría de militares se adhirieron al movimiento, aprovechando que el comandante de la guarnición, el mayor Fidel Parra Rodríguez, se hallaba en Caracas recibiendo una condecoración con motivo del Día del Ejército. El capitán Tesalio Murillo Fierro, haciendo valer su grado, increpa al subteniente Marcial Rosario Carrasquero, cuarto turno de ronda, y lo obliga a entregar el mando que le daba autoridad sobre 240 hombres. Cumplida esta primera parte del plan, hablan con los oficiales para que se adhieran al movimiento, pero solamente los tenientes José Martínez y Enrique Olaizola Rodríguez aceptan. El resto de los oficiales y suboficiales de carrera son detenidos. Así instalan su centro de operaciones en el cuartel Freites e inmediatamente el mayor Vivas le ordena a Rodríguez Mier y Terán, con 40 hombres, que detenga al gobernador Rafael Solórzano en su residencia de Lecherías, y a otros oficiales les ordena que tomen el cuartel de la Policía Estatal, la Casa de Acción Democrática, la Policía Técnica Judicial, la emisora Radio Barcelona y el aeropuerto, lo cual fue cumplido por cada una de estas comisiones a las 5:20 horas. El primer detenido fue el gobernador Dr. Rafael Solórzano Bruce por el capitán Rubén Mazó. Cuando detienen al gobernador, este finge tener una dolencia estomacal y exige a Rodríguez Mier y Terán que le permita comunicarse con la gobernación. Este comete el error de concedérselo, pero piensa que en ese momento el secretario general de gobierno también pudo haber sido apresado, por lo cual llama a la central telefónica y da aviso al Ministerio de Relaciones Interiores. 5 minutos después, Rodríguez se da cuenta de su error y corta las líneas telefónicas. Tratando de ganar tiempo, se dirige al cuartel, entrega al gobernador y le informa al mayor Vivas sobre lo sucedido. Este ordena rápidamente que se comience a lanzar las proclamas por Radio Barcelona para encontrar apoyo en la población. A las 5:30 am, el presidente Betancourt, instalado en Miraflores, se reúne con los jefes militares para determinar las acciones contra la insurrección. A eso de las 6:30 de la mañana se inician las proclamas y solamente pueden hacer uso de las transmisiones por 2 horas, ya que el operador, valiéndose de sus conocimientos,
desconecta uno de los circuitos y silencia las estaciones. 10 oficiales con 150 soldados hacen un despliegue de fuerza y recorren las principales calles de la ciudad, acompañados por algunos de los civiles que tomaron parte en la intentona y a quienes se les había provisto de uniformes militares. Los tanques y jeep militares no cesaron de moverse en toda la población, tomando prisioneros a los jerarcas del gobierno de Rómulo Betancourt en la localidad y a la dirigencia política defensora del sistema. Los otros soldados tomaron el aeropuerto, la policía, el cuerpo de bomberos para consolidar la toma de Barcelona, pero olvidaron tomar Puerto La Cruz y el comando de la Guardia Nacional. Así Barcelona se encontraba en estado de sitio. La curiosidad de algunos vecinos fue la causa de un balazo recibido en la frente, como el caso del turco Abraham desplomado en la puerta de su negocio en la avenida 5 de Julio. El pánico y el terror sembrados por las constantes detonaciones de armas de fuego espantaron a los trabajadores y curiosos hacia sus hogares. A eso de las 10 de la mañana, el Ministerio de Relaciones Interiores anuncia en un boletín la situación que vive la ciudad de Barcelona y que la sometería como diera lugar, ya que en las demás guarniciones la situación era normal. Así que pidió a los golpistas que abandonaran la guarnición o si no procedería la Fuerza Aérea a bombardear a Barcelona. Unos minutos más tarde, comenzaron a sobrevolar la ciudad aviones Gamberra leales al presidente. Dentro del cuartel, el subteniente Marcial Rosario Carrasquero preparó un plan, fingido estar de acuerdo con los sediciosos, y en el momento de la acción le quitó el seguro a su subametralladora y pidió a los jefes del movimiento a que se entregaran. Esto desata un enfrentamiento dentro del cuartel entre tropas leales y golpistas que según dura aproximadamente 15 minutos, con fuertes descargas de disparos. En ese momento es herido el director de política del Estado, Efraín Landa, pero es puesto en resguardo por un soldado. Aprovechando la confusión, el mayor Vivas Ramírez intentó ganar una de las puertas posteriores del cuartel y casi estuvo a punto de lograrlo, a no ser por la rápida y decidida intervención del cabo segundo Luis José Rojas, quien cubrió la puerta de salida y le dio la voz de arresto. Finalizada la tarde se desvanece el alzamiento, sin la ayuda de otros militares que supuestamente iban a apoyar el alzamiento. En este hecho cayeron 25 personas, todas civiles a excepción del distinguido Hermenegildo Toledo. Pero apenas 11 meses después, la izquierda liderada por Fidel Castro comenzaba su ofensiva contra la democracia venezolana. Si el barcelonazo había sido un aviso en el oriente, lo que estaba por ocurrir en las costas del estado Sucre pondría al gobierno de Rómulo Betancourt contra las cuerdas. 3 de mayo de 1962, la ciudad de Carúpano amanece con un sol radiante. Sus habitantes, como de costumbre, viven de la pesca y el comercio. En la bahía se encuentra el destructor Zulia, con una tripulación de 100 marineros y 200 cadetes dirigidos por el contraalmirante Ricardo Sosa Ríos, comandante general de la Armada, y su ayudante, el capitán de corbeta Manuel Díaz. Los habitantes lo ven normal. Es un día rutinario donde barcos de la Marina llegan regularmente a la bahía. Al llegar al puerto, Sosa Ríos, amigo del capitán Molina, le dice que su presencia ahí es porque hay rumores de un posible alzamiento en esa base naval y que el presidente Betancourt le mandaba decir que esperaba que siguiera siendo un soldado a favor de la democracia y la Constitución y no cometiera tonterías. Molina, al ver que posiblemente estaba descubierto, le dijo a su comandante que él era leal a la patria y no estaba en ninguna conspiración. Ante esta respuesta, el contraalmirante lo invita a almorzar en el destructor Zulia. Y aunque se dice que Sosa pensó detener a Molina, todo transcurrió normalmente. Eran las 12 de la noche. En el cuartel de la Infantería de Marina comienzan a verse movimientos inusuales de personas civiles y militares de otros componentes. El capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, el mayor Pedro Vegas Castejón y del teniente Héctor Fleming Mendoza planean tomar el control de la ciudad
junto con políticos de los partidos de extrema izquierda. Un año antes habían visto cómo se alzó el cuartel Pedro María Freites de Barcelona, y en esa misma corriente de pensamiento, plagado por los comunistas y la Revolución Cubana, decidieron deponer al presidente Rómulo Betancourt, pues para ello las políticas de participación y democratización del Estado eran inconcebibles. En ese sentido pensaban que si alzaban una ciudad importante, todos los demás se sublevarían contra el gobierno y la población los apoyaría. En la madrugada del 4 de mayo, efectivos del Batallón de Infantería de Marina número 3 y el destacamento número 77 de la Guardia Nacional comienza la movilización. Unos 350 efectivos son movilizados, tomando el control del aeropuerto de la ciudad, la sede de la policía, la cárcel y el consejo municipal. Paralelamente toman las vías de acceso de la ciudad, además de edificios para tener mejores ángulos de tiro y la estación de radio. Desde ahí difundieron un manifiesto a nombre del Movimiento de Recuperación Democrática, con la esperanza de que otras unidades militares comenzaran a sumarse a la rebelión. Tras llegar la noticia a Caracas, el presidente Betancourt les exigió la rendición y para ello moviliza tropas del ejército, entre ellos al Batallón de Infantería Mariño, el Batallón Sucre de Cumaná y el Batallón de Infantería de Marina Simón Bolívar de Maiquetía, acompañada por ataques de la aviación y por el bloqueo del puerto por parte de unidades navales en lo que se denominó la Operación Tenaza. Entre las unidades navales movilizadas se encuentran al destructor Nueva Esparta, junto con el destructor General Morán, de la clase Clemente. Los transportes T-13 Los Monjes y T-14 Los Roques, con infanterías de marina a bordo, con el objetivo de realizar un asalto anfibio sobre Carúpano, si era preciso, comandadas por el capitán de navío José Seijas Villalobos. La mañana del 4 de mayo, en alocución por radio y televisión, Betancourt expuso sus alegatos para repeler la acción, tachándola de movimiento cubanizado, al tiempo que atribuyó los hechos a unos 2 o 3 oficiales influenciados por las doctrinas totalitarias de la extrema izquierda. Y una conspiración que pretende establecer en Venezuela una sucursal del régimen cubano. Porque quien se introduzca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. El tiempo le daría la razón, pues al sofocar la insurrección, estaban involucrados miembros del Partido Comunista de Venezuela y miembros del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En Carúpano, la población comienza a despertar. Al sintonizar la estación de radio, se encuentra con música fúnebre, cortados por momentos por mensaje de los golpistas. Tras una tensa calma, comienzan los combates. Unidades de la aviación militar bombardean puntos clave como la estación de radio y comienzan a ametrallar la ciudad con un avión B-25. En la estación de radio es cortada la música fúnebre y un locutor comienza a improvisar diciendo que ni las bombas ni ametralladoras iban a callar el movimiento armada. Luego suena nuevamente la música. 3 soldados de las fuerzas leales mueren en la acción. Igualmente pierde la vida la señora Nicolasa Bello, de 75 años de edad, quien al caminar por la calle, sin saber lo que estaba ocurriendo, es alcanzada por un proyectil y fallece de manera instantánea. Otra víctima inocente ocurre en las inmediaciones de la Plaza Bolívar. También resulta herida la señora Alejandra Cedeño al asomarse a la puerta de su casa. El pánico se apodera de la población. Pocos minutos después, comienzan a leer manifiestos en contra del presidente, y unos segundos más tarde, su tono cambia y afirma que hay combates en las calles de Caracas, Puerto La Cruz, Maracay, Puerto Cabello, Coro y Barquisimeto. Tras estas afirmaciones, algunos pobladores comienzan a llamar a la estación de radio, solidarizándose con el movimiento. Pero las calles están solitarias solo con algunos soldados. El comando de los golpistas ordena el toque de queda, mandato que rige para Carúpano y las poblaciones cercanas, desde las 9 de la noche del día 4 hasta las 6 de la mañana del día 5.
Así transcurre el primer día de combates. Esa noche el gobierno logra movilizar suministros para poder empezar un avance en gran escala sobre el territorio rebelde del estado Sucre, y al amanecer todo debería estar perfectamente dispuesto a fin de avanzar sobre el objetivo. En la madrugada llegan las tropas del Batallón Mariño número 9, con sede en Cumaná, al comando establecido en Casanay, comandadas por el coronel José Vicente Mendoza Daza y el teniente coronel Juan Ernesto Yepes. Estos pensaban ingresar en plena madrugada, gracias a que contaban con la incorporación, la infantería de Maiquetía y Maturín, artillería procedente de Barcelona con cañones de 155 milímetros y un pelotón de guardias nacionales procedentes de Caripito. Era evidente que la marcha hacia la ciudad insurrecta iba a ser lenta debido a la gran cantidad de material bélico que había que desplazar, adicionando 2 piezas de artillería de 106 milímetros. El comando golpista se apoderó de un avión comercial F-27 de la línea Avenza, que había pernoctado en Carúpano, y lo utilizó para realizar vuelos de reconocimientos. Y desde muy temprano el presidente de la República, enterado de la situación, estuvo reunido en el Palacio de Miraflores con el ministro de la Defensa, general de brigada Antonio Briceño Linares, y el ministro de Relaciones Interiores, Carlos Andrés Pérez, así como el secretario general de la Presidencia, doctor Ramón Velázquez, disponiendo las medidas urgentes para controlar la acción de los sublevados. A eso de las 8 a.m. los sublevados abandonaron el cuartel de Infantería de Marina, donde se hallaban y se instalaron, pasado el mediodía, en el Liceo de Carúpano, ubicado en el corazón de la ciudad. Poco después repartieron armas largas entre grupos civiles y destacaron numerosas comisiones para tratar de convencer a la ciudadanía y ganarla para la causa. Un rato después se siente el ruido de los aviones y desde el aire el gobierno lanza a la población una lluvia de volantes. El volante dice: oficiales, clases y soldados de la guarnición de Carúpano, las fuerzas que avanzan sobre Carúpano no son enemigos. No queremos derramar sangre de compañeros, pero tenemos el deber de defender y sostener las instituciones de la República. Les hacemos un llamado para que abandonen la lucha. Esta hoja servirá de salvoconducto y garantiza la seguridad de quienes la utilicen. Consérvala y preséntala ante nuestros efectivos. Casanay, 5 de mayo de 1962. Desde las 10 de la mañana, organizaciones políticas de la coalición, organizaciones sindicales, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fedepetrol emitieron comunicados condenando la acción contra el gobierno constitucional. Al mismo tiempo, los militares afectos al gobierno llegan a la alcabala de Canchunchú, situada tan solo a 4 kilómetros de la ciudad alzada. De pronto estalla una bomba en uno de los caminos y un oficial de la Guardia Nacional resulta gravemente herido al ir conduciendo un jeep. Tras la explosión, comienzan los disparos de un lado y del otro. A horas del mediodía, la batalla está al rojo vivo, pues los rebeldes continúan respondiendo al ataque con ametralladoras desde el aeropuerto. Un grupo rebelde va a San José y a Chamariapa en busca de apoyo, pero la población temerosa prefiere permanecer imparcial. Tras casi 4 horas de combates, Octavio Acosta Bello, quien defiende el puesto del aeropuerto por los rebeldes, informa vía telefónica al comandante Jesús Teodoro Molina Villegas de los disparos de morteros contra su posición. Ambos militares hablan rápido y con tono de preocupación. Acosta Bello advierte que el tercer cañonazo será certero, y en efecto, eso sucedió. Se salvan porque segundos antes del disparo habían salido de la torre de control. Así las tropas leales al gobierno toman el control del aeropuerto de Carúpano y son apresados algunos de los golpistas. Al perder esta posición, los golpistas comenzaron a preocuparse, pues en otras ciudades no hay ningún tipo de levantamiento en apoyo a esta intentona. Por la tarde, miembros de la Infantería de Marina fueron embarcados por vía aérea con destino a Cumaná, para desde allí iniciar una acción convergente. Así se les daba un plazo hasta la madrugada de 6 de mayo a los sublevados para rendirse. De lo contrario, las fuerzas que entrarían en la ciudad cumplirán las instrucciones de tomar la plaza por asalto. Pero en horas de la tarde, a eso de las 6:30,
el ejército del gobierno entra a Carúpano. La moral de los insurrectos se desmorona ante las fuerzas oficiales, que en número son inmensamente superiores a las fuerzas rebeldes. El capitán Molina se comunica con Sánchez Olivares del bando oficial, que se encuentra en el aeropuerto y por vía telefónica acuerda la rendición. A las 8 de la noche, Molina llega al aeropuerto y se entrega, poniendo fin al carupanazo. Pero esta rebelión no acabaría aquí. Por primera vez, los cuarteles y la izquierda radical marchaban bajo una misma bandera para derrocar al sistema punto fijista. Para el 5 de mayo el movimiento estaba sofocado. Molina Villegas y sus hombres fueron capturados, pero la victoria del gobierno fue agridulce. El carupanazo dejó una lección peligrosa. Los militares y la guerrilla ya estaban operando juntos. Betancourt, en un movimiento político audaz, aprovechó la insurrección para ilegalizar al Partido Comunista de Venezuela y al MIR, acusándolos de ser los cerebros detrás de las armas. La democracia se defendía con puño de hierro, pero el fuego estaba lejos de apagarse. Pero mientras los restos del carupanazo eran recogidos, en la base naval de Puerto Cabello ya se estaba gestando algo mucho más sangriento. El capítulo más oscuro de los años 60 estaba a solo un mes de distancia. Junio de 1962. El escenario. La base naval de Puerto Cabello, la más importante del país. En un reconocido hotel de la ciudad de Puerto Cabello, el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, el capitán de fragata Pedro Medina Silva y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales se reúnen junto a 2 civiles en horas de la noche, afinando los detalles para la toma de la ciudad. Una vez finalizado el encuentro, cada uno se va a su lugar y comienza la ejecución del plan. En la madrugada del 2 de junio, los soldados se dirigen a la sala de oficiales. Ahí dicen: «Está preso, capitán. Es mejor que se porte cuerdo». Con estas frases y bajo amenazas de ametralladoras, fue despertado el capitán de fragata, Guillermo Ginari. Simultáneamente, el comandante de la Primera División de Infantería de Marina, capitán Oswaldo Moreno, y el jefe de la escuadra, capitán de navío Jesús Carbonell Izquierdo. Así la base naval quedó bajo el control de los insurrectos. Una vez unidos los integrantes del Batallón de Infantería de Marina, General Rafael Urdaneta, los insurgentes tomaron por asalto todas las dependencias militares, policiales y gubernamentales de Puerto Cabello, tales como el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, la DIGEPOL, Comandancia de Policía Municipal, prefecturas, sedes del partido de gobierno, al igual que tomaron la emisora Radio Puerto Cabello 1290 AM, donde comenzaron a emitir mensajes y consignas en contra del gobierno de Rómulo Betancourt e invitando a la población a respaldar a la rebelión libertadora. Además, se dirigen al castillo de San Felipe, liberando los presos del Partido Comunista de Venezuela y del MIR, partidarios del dictador Fidel Castro. Los miembros del destacamento número 55 de la Guardia Nacional se negaron a participar, avisando a los comandantes de la flotilla atracada en la base militar. Así los destructores ARB Almirante Clemente, ARB General Morán y ARB Zulia logran huir y se colocan lejos y establecen comunicación con el gobierno central. Al amanecer, los insurrectos controlaban toda la ciudad porteña. Al enterarse, el presidente Rómulo Betancourt ordena recuperar la ciudad a sangre y fuego y encomienda para ello al ministro de Interior Carlos Andrés Pérez, lo que de inmediato movilizó a los 4 componentes de las Fuerzas Armadas: la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Armada y el Ejército. Porque quien se introduzca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. Así, a las 6 de la mañana, la aviación comienza los primeros bombardeos a la ciudad, principalmente al Fortín Solano, una fortificación hecha por los españoles que data de la época colonial y que, según testimonios, resistió el embate de las bombas lanzadas por los aviadores.
A eso de las 9 de la mañana, Puerto Cabello estaba rodeada por efectivos del Ejército y la Guardia Nacional. La aviación continuaba sus vuelos en la zona, y en la costa estaban los destructores de la Armada listos. Ahora hasta el mediodía, los destructores de la Armada iniciaron el bombardeo de las instalaciones de la Infantería de Marina del Batallón General Rafael Urdaneta, destruyendo las barracas con los cañones de 40 milímetros. Por su parte, la aviación logra que los sublevados abandonen el fuerte Solano, ya que no cuentan con armamento para hacer frente, pues para ese momento existían unas baterías de 155 milímetros, pero sin saberlo años antes, la inteligencia militar había quitado los percutores. Al abandonar el lugar, comienzan las operaciones por tierra del ejército. A las afueras de la ciudad se encuentran periodistas de diarios que cubren ese acontecimiento, pero no les dejan entrar, pues no pueden garantizar su seguridad. Mientras evalúan cómo entrar a la ciudad, los periodistas deciden permanecer en el comando de operaciones establecido por el ejército. Minutos más tarde, observan la gran movilización de tanques y soldados que se alistan para retomar la ciudad. Pertenecen al batallón Carabobo, que se había trasladado desde Valencia al mando del coronel Alfredo Monch. Este batallón se distribuyó en pelotones de 30 hombres, que debían ir cada uno detrás de los 13 tanques destinados a entrar a la ciudad. Los periodistas, al ver el movimiento, aprovechan para ingresar en la ciudad, confundidos con los hombres que avanzaban detrás de los tanques blindados. Uno de ellos era José Luis Blasco y Héctor Rondón Lovera. Ambos harían sendas fotos del mismo estremecedor episodio, pero solo uno alcanzaría la gloria. Cuando estaban ingresando a la ciudad, un grupo de guardias nacionales les advirtió que estaban en grave peligro, porque estaban detrás de los soldados insurrectos y ellos mismos estaban en peligro. Rondón y Blasco continúan avanzando detrás de uno de los tanques, pero al llegar a un céntrico sector conocido como La Alcantarilla, un oficial del ejército les advierte nuevamente del inminente peligro, por lo que en ese momento se van hacia una esquina de las calles de la ciudad. Luego de que habían pasado cerca de 10 tanques, empezaron a disparar de todos lados. Los soldados habían caído en una emboscada. Durante el combate, Héctor Rondón se repliega en el umbral de una sastrería desde donde logra un registro fotográfico extraordinario. Por media hora, el fuego era cerrado allí en el sector La Alcantarilla. Los insurrectos no se veían, disparaban hasta granadas. El batallón Carabobo fue completamente reducido. Finalmente, los tanques se replegaron, dejando a los soldados tendidos en la calle. En ese momento es cuando venía un cura por la acera derecha, anota Solórzano. El cura frente a nosotros se puso a revisar los heridos. Uno en el medio de la calle levantó la cabeza. El cura trató de socorrer a otro, lo levantó, trató de cargarlo. Yo tomé la foto, habla Rondón. Se trataba del padre Luis María Padilla, capellán de la base naval, que intentaba rescatar a los soldados en el pavimento. Dicen que al ver al sacerdote, los disparos cesaron, pero el daño era irremediable. La imagen del soldado herido que busca protección en el cuerpo del padre Padilla se convierte en un símbolo contra la violencia política de los años 60. La fotografía de este hecho es publicada por la revista Life y se hace merecedora del premio Pulitzer, siendo Héctor Rondón el primer venezolano en ganar este premio. Además, la imagen le da la vuelta al mundo a través de las agencias de noticias. A pesar de este duro revés para las fuerzas del gobierno, los combates en otras zonas de la ciudad continuaban. Ya para el final de la tarde logran el control de la ciudad, pero aún quedan focos de resistencia. Y son capturados los comandantes de la sublevación. Algunos golpistas se atrincheran en el fuerte Solano, el cual es continuamente bombardeado, hasta que 3 días después cae el último reducto de los insurrectos.
Esta rebelión cobró la vida de más de 400 personas y 700 heridos, siendo la más dura registrada en Venezuela. Posteriormente, se comprobó la participación en los acontecimientos del Porteñazo de políticos ligados al Partido Comunista de Venezuela, y se inició una profundización de la política de depuración en las Fuerzas Armadas de oficiales ligados o sospechosos de simpatía con la izquierda, lo que llevaría a Fidel Castro y a los guerrilleros comunistas a intentar apoderarse de Venezuela por la fuerza unos años más tarde. Una conspiración que pretende restablecer un régimen similar al que fue barrido el 23 de enero. Y una conspiración que pretende establecer en Venezuela una sucursal del régimen cubano. El Porteñazo fue el último gran intento de la alianza entre militares rebeldes e izquierda radical por tomar el poder por las armas en esa década. Betancourt había sobrevivido, pero el costo humano fue una cicatriz que Venezuela llevaría por generaciones. La paz democrática se había sellado con sangre en el puerto. Los comunistas, al ver su derrota, cambiaron de táctica y comenzaron a entrenar en Cuba. Comenzaba así la lucha guerrillera, pero esto lo hablaremos en otro video. Tras la sangre derramada en Puerto Cabello, Venezuela entró en una etapa que el mundo miró con asombro. Mientras el resto de América Latina caía bajo dictaduras militares, en Venezuela la democracia parecía haberse blindado. Las fuerzas militares fueron reorganizadas y libraron la lucha contra la guerrilla, convirtiéndose en héroes de esta etapa. Durante las décadas de los 70 y 80, el país vivió bajo la llamada paz fijista. La derrota de las guerrillas en las montañas y la pacificación lograda por Rafael Caldera a principios de los 70 enviaron a los insurgentes de vuelta a la política legal o al olvido. El auge petrolero de 1974 con la Venezuela Saudita de Carlos Andrés Pérez creó un espejismo, la idea de que éramos demasiado ricos para volver a las armas, pero la semilla de la insurrección y la infiltración castrista quedaba sembrada en las Fuerzas Armadas, esperando su oportunidad. Por su parte, la corrupción política, el distanciamiento de las cúpulas partidistas de las necesidades del pueblo y la crisis económica que comenzó con el Viernes Negro en 1983 empezaron a carcomer la moral de la oficialidad joven. Los militares ya no veían a los políticos como líderes, sino como obstáculos. El 26 de octubre de 1988, Caracas dormía bajo una aparente normalidad mientras el presidente Jaime Lusinchi se encontraba fuera del país. Pero a medianoche, el ruido de los motores diésel rompió el silencio de la capital. De manera inexplicable, una columna de 26 tanques Dragon 300 salió del fuerte Tiuna y avanzó con determinación hacia el centro de la ciudad. Su objetivo, rodear el Palacio de Miraflores y el Ministerio de Relaciones Interiores. En octubre de 1988, durante el gobierno de Jaime Lusinchi, mientras el presidente se encontraba en Uruguay para asuntos oficiales y poco antes de las elecciones generales en el país, el ministro de Relaciones Interiores, Simón Alberto Consalvi, queda como encargado de la presidencia de manera momentánea. Este continuaba en su despacho en la sede del ministerio, pero se hospeda en la residencia presidencial alterna La Viñeta, en las inmediaciones del Círculo Militar de Fuerte Tiuna. En esa noche, Lusinchi no era el único que no se encontraba ejerciendo su cargo. Por distintas razones, el comandante general del ejército también se encontraba fuera del país. En Caracas, en el Fuerte Tiuna, el comandante del batallón Ayala tampoco se encontraba al frente de su unidad, siendo comandada por su segundo al mando, el mayor José Domingo Soler Zambrano. Esto nos señala que pudo haber sido una acción premeditada o una operación bien planeada. Una columna de 26 vehículos blindados Dragón 300 son movilizados desde Fuerte Tiuna hacia la zona del Palacio de Miraflores en el centro de Caracas, sin razón aparente.
Estos vehículos están en posesión del Batallón Ayala, una importante unidad militar que tiene entre sus misiones fundamentales prestarle la seguridad al presidente de la República, al Palacio de Miraflores y demás oficinas presidenciales en la ciudad de Caracas. Es una unidad estratégica que tiene a su cargo la custodia del poder político del país. Está constituida por vehículos blindados medios que, por utilizar ruedas, pueden movilizarse rápidamente por las avenidas y calles de Caracas, con un mediano poder de fuego con cañones y ametralladoras, y está defendido por un blindaje mediano, siendo esta la unidad militar más poderosa de Caracas. A las 7 de la noche, bajo el mando del mayor Soler Zambrano, ordena que una columna de tanques sobre ruedas tipo Dragón 300 salga inmediatamente con la orden de tomar la sede del Ministerio de Relaciones Interiores en la esquina de Carmelitas. Otra columna de dragones al mando del propio mayor sale a tomar la residencia presidencial de La Viñeta, ubicada en las inmediaciones del Círculo Militar. El plan consiste en que la columna bajo el mando, el mayor Soler, encuentra a esas horas de la noche al presidente encargado Consalvi en la residencia presidencial de La Viñeta con la finalidad de secuestrarlo, mientras que la otra columna de tanques tomaría la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, sede del poder político. Así gestar mediante un golpe de Estado armado para tomar todo el control político de la nación. La primera columna de blindados sale de Fuerte Tiuna y velozmente toma la autopista Caracas-La Guaira, atravesando los túneles del Cementerio y El Paraíso hasta llegar a la avenida Sucre, para luego tomar la avenida Urdaneta, llegando así hasta la esquina de Carmelitas, donde los tanques toman posiciones estratégicas alrededor de la sede del ministerio. La otra columna toma la residencia presidencial de La Viñeta, pero para sorpresa de los militares en alza, allí no se encontraba el presidente encargado. Por el contrario, los soldados que rodean la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, bajo el mando del capitán Echeverría, se encuentra con que a esa hora de la noche, en la sede del ministerio, se encontraba en el despacho el presidente encargado Consalvi, quien se sorprendió de la movilización militar. El comandante de la columna, el capitán Echeverría, para despistar sobre la finalidad del plan, le informa a Consalvi que la presencia de los tanques allí era para brindarle protección al presidente encargado. Pero el presidente interino, al preguntarse, ¿pero protección contra qué?, inmediatamente se comunica con el ministro de la Defensa, el general Ítalo del Valle Aliegro, quien igualmente sorprendido ordena el retiro de los tanques que habían tomado tanto el Ministerio del Interior como la residencia presidencial de La Viñeta, ordenando también de forma inmediata el arresto preventivo del mayor Soler y de los capitanes que comandan las columnas de tanques. De manera increíble, pese a ser una notoria movilización de blindados en el centro de la ciudad, apenas a 2 cuadras de Miraflores, que rodearon la esquina de Carmelitas y muy cerca de las sedes de los más importantes diarios de circulación a nivel nacional, la prensa se silencia sobre este hecho, donde apenas un medio da una pequeña nota sin darle mayor importancia. Las informaciones oficiales minimizaron el hecho y lo trataron como un simple ejercicio de simulacro militar. Inmediatamente el mayor Soler Zambrano es sometido a juicio militar y por varios días es interrogado sobre la razón que tuvo para ordenar a sus tanques que salieran a tomar las dependencias presidenciales, dando como respuesta que lo hizo obedeciendo las órdenes que se le impartieron telefónicamente de parte del inspector general y segundo comandante del ejército, el general de división Juan José Bastardo Velázquez, quien por supuesto niega ser el autor de la orden. Lo cierto es que el mayor detenido violó todos los protocolos y procedimientos establecidos para la realización de cualquier operación militar, que requiere una serie de confirmaciones por radiogramas cifrados en clave, órdenes directas por escrito y otras medidas de seguridad. No hubo disparos, no hubo proclamas radiales, solo el frío metal de los blindados apostados frente a las sedes del poder civil. Se dice que fue una forma de sacar del juego a los oficiales leales al gobierno o de ver la respuesta del batallón Ayala, encargado de proteger al presidente, para posteriormente dar el verdadero golpe.
Mientras el país se preparaba para las elecciones que traerían de vuelta a Carlos Andrés Pérez, la inteligencia militar ignoraba que las logias dentro de los cuarteles ya no eran grupos de discusión, sino células de conspiración operativa. Los capitanes y mayores que movieron esos tanques en octubre no fueron castigados con severidad, enviando un mensaje peligroso. En Venezuela, conspirar podía salir gratis. Febrero de 1989. Carlos Andrés Pérez acababa de asumir su segundo mandato con una fiesta de coronación que el país no podía pagar. Solo unos días después, la realidad golpeó la puerta. El gran viraje. El partido de gobierno, el llamado lucinchismo, prácticamente se colocaba en la oposición por sus diferencias con el perecismo. Además, COPEI y el MAS, los dos fuertes partidos opositores, fijaron de antemano una línea de impugnación a las medidas. De este modo, todo esfuerzo comunicacional para crear un colchón de opinión que amortiguara los efectos de los anuncios resultaba tardío e insuficiente. Este plan es anunciado el 16 de febrero de 1989. A 13 días de jurar por segunda vez como presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, pero este dio un breve discurso ante un auditorio de invitados especiales de todos los sectores gremiales, sin explicar a fondo las medidas que debían tomarse. Discriminación. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Venezolanas, ustedes y yo, todos, estamos orgullosos de ser venezolanos. Venceremos las dificultades. Esto fue aprovechado por los sectores opositores al gobierno y sectores de extrema izquierda, enemigos de la democracia, para denominarlo paquetazo económico y decir que estas medidas eran para los ricos, que la gente iba a seguir siendo pobre e incluso se iban a multiplicar. Estas afirmaciones, y sin ningún contrapeso para informar las medidas, reavivó el resentimiento social obtenido desde el Viernes Negro y que se fue acrecentando día a día por los continuos mensajes de los opositores en entrevistas de radio y televisión. El 26 de febrero, el Ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano, también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. Pero al día siguiente, los transportistas de la ruta interurbana de Guarenas-Caracas aumentaron el pasaje al 100%. Esto provoca que la población comenzara a protestar a los alrededores de la terminal de la localidad. A la hora y al ver que los transportistas no cedían a las exigencias de los usuarios y no salía ningún transporte, comenzó a llegar más gente que debía ir a sus sitios de trabajo en la ciudad capital, provocando congestión de aproximadamente 1000 personas. Pocos minutos llegó la prensa, quien comienza a informar de las protestas como era rutina. Y tengo que decir lo siguiente: nosotros nos estamos acogiendo a una decisión que tomó la Central Única con relación al aumento de la tarifa que estamos presentando, la tarifa vigente. Yo creo, según la información que tenemos, porque asistimos a una asamblea que fue convocada por el presidente de la Central, donde estuvo presente el comité ejecutivo y algunos funcionarios, algunos representantes de los diferentes organismos del Estado, el cual nos dieron por decisión que le diéramos cumplimiento a esa tarifa, el cual fue aprobada y discutida con diferentes organismos del Estado. La gasolina, se nos aumentaron las unidades, se nos aumentaron los repuestos y el aumento que se nos está dando, que es el 30%, casi estamos seguros que ese aumento de 30% va a estar vigente durante 5 o 7 años. Al poco tiempo comienza a ponerse violenta la protesta, rompiendo vidrios de los buses y carros de la terminal, y comienza el caos. La población comienza a salir a las calles de Guarenas y posteriormente en Caracas, y comienzan los disturbios, saqueando los comercios. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos. Al principio en los sectores populares se veían protestas pacíficas,
pero en segundos se convirtieron en violentas. Incluso existen videos en los que se ve a la policía metropolitana intentando poner orden a los saqueos para evitar la violencia. En horas de la tarde, la policía metropolitana es rebasada y la población saquea comercios de electrodomésticos, joyerías, calzado, ferreterías, abastos e incluso bodegas de personas en los mismos barrios. La protesta también se originaron en otras ciudades como La Guaira, San Cristóbal, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. Desbordado por los saqueos, el gobierno declaró el toque de queda, cuyo horario fue establecido de 6 a.m. a 6 p.m., militarizó las ciudades principales y ordenó la suspensión de las garantías constitucionales. Por ello, no se puede permitir, y las Fuerzas Armadas no lo pueden permitir, que minorías que no quieren entender esta situación aprovechen cualquier evento para desatar una ola de intranquilidad en toda la nación. Esto no se puede tolerar y tenemos que pedirle a todos nuestros compatriotas serenidad y confianza en que el gobierno, frente a una situación de dificultades, con toda decisión está buscándole salidas a la situación. Reconocemos la dificultad y la dureza de las medidas, pero no hay otros remedios si queremos bienestar, si queremos beneficio para toda la colectividad. En la ciudad de Caracas es activado el Plan Ávila, el cual confería al ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener el motín, los saqueos y el vandalismo. Al ver la salida de los militares de los cuarteles en muchas ciudades, se festejaba los convoyes, pues se pensaba que los militares pondrían orden ante el vandalismo. Pero para contener los hechos vandálicos, los militares hicieron uso de su armamento, pues en algunos casos había civiles armados que se enfrentaban a los militares y no obedecían las órdenes de volver a sus casas. Estos hechos vandálicos continuarán hasta el 8 de marzo, principalmente en la Universidad Central de Venezuela y en los barrios de la ciudad capital, con un saldo devastador, mayoritariamente en esos sectores. Según la cifra oficial emanada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como la peste. Por otra parte, a consecuencia de una solicitud a los tribunales del Comité de Familiares de las Víctimas, en el Cementerio General del Sur aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos, aunque el entonces ministro de Defensa Ítalo del Valle Aliegro contaba poco más de 300. Estos acontecimientos provocaron un caldo de cultivo dentro de las Fuerzas Armadas, infiltradas por la izquierda que, en 1992, organizó un movimiento golpista de oportunistas que aprovechó para intentar deponer al presidente Carlos Andrés Pérez. Así, la madrugada del 4 de febrero de 1992, el silencio de Caracas fue devorado por el estruendo de los fusiles y el rugir de los blindados. Bajo el nombre clave de Operación Zamora, 5 tenientes coroneles lideraron a miles de soldados en una rebelión coordinada en las ciudades más importantes del país. 3 de febrero de 1992, el presidente Carlos Andrés Pérez está por llegar al aeropuerto de Maiquetía. Ha sido un largo viaje desde la ciudad de Davos, donde participó en el Foro Económico Mundial. En la rampa presidencial se encuentra el edecán presidencial, el teniente coronel Gerardo Dudamel.
y más tarde llega el ministro de la Defensa, general Fernando Antonio Ochoa Antich. Este último había pasado por el destacamento de la Guardia Nacional acantonado en el aeropuerto, solicitándole armas al coronel Ferreira da Silva, comandante de la unidad. Este se comunicó con el comandante general de la Guardia Nacional, quien le ordenó no dar ningún armamento al ministro, pues la seguridad del presidente estaba a cargo de la Casa Militar. Ante la negativa, el general Ochoa se dirige a la rampa presidencial. Al llegar, el edecán se sorprende. No es común que el ministro de la Defensa esté en ese lugar, por lo que le informa que llamara al ministro de Relaciones Interiores, Virgilio Ávila Vivas. A eso de las 11 de la noche y ya con el ministro Vivas en el sitio, llega el presidente acompañado del comandante de la Casa Militar, el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Al ver al ministro de Defensa, el presidente extrañado, y le pregunta qué hace ahí. Este le dice que hay rumores de golpe de Estado en las Fuerzas Armadas. Ante tal noticia, Pérez le ordena a Ochoa Antich una reunión urgente con el alto mando militar para acabar con estos rumores. Tras esta charla comienza la caravana presidencial rumbo a Caracas. Estos se dan cuenta que uno de los túneles Boquerón está obstruido. Un grupo de militares retirados de Partido Bandera Roja y comunistas habían hecho la barricada para intentar secuestrar y asesinar al presidente Pérez. Al ver esto, las unidades cambian de carril y pasan por el túnel de contravía. Es el primer aviso de una noche turbulenta. La caravana presidencial llega a La Casona, lugar de residencia del presidente. Unos minutos más tarde recibe una llamada. ¿Aló? Con Carlos Andrés Pérez. Advirtiendo que hay un levantamiento en el estado Zulia, al mando del teniente coronel Francisco Arias Cárdenas. Hay mucho ruido, pero oigo. Ante esto, el presidente Pérez ordena ir inmediatamente al Palacio de Miraflores. Mientras salía el carro presidencial solo, sin escolta, llegaba el batallón José Leonardo Chirinos, al mando de Miguel Rodríguez Torres. Al ver el carro presidencial dejaron que se fuera, pues pensaron que el presidente no estaba ahí. Al llegar a Miraflores, le informan que las 7 unidades más potentes del ejército están comprometidas en la intentona, algo nunca antes visto. Incluso se convertía en un alzamiento más fuerte de lo que ocurrió en el Porteñazo. Las unidades militares alzadas formaban parte de las guarniciones militares de los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Federal, dirigidos por Hugo Chávez Frías y Francisco Arias Cárdenas, así como también Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y Jesús Miguel Ortiz Contreras. En el Zulia, Arias Cárdenas logra el control del estado y secuestra al gobernador Oswaldo Álvarez Paz. Ahora todo se centra en Caracas. Chávez coloca su comando de operaciones en el Museo Militar de la Planicie y ahí ordena el comienzo de la Operación Zamora. En la casona Miguel Rodríguez Torres comienza el bombardeo con morteros y disparos. Esa posición es defendida por la Casa Militar, policías del estado Sucre y algunos miembros de la DICIP. Mientras esto ocurría, el comandante encargado de la custodia de la familia del presidente pensó en rendirse, pero se dice que la primera dama, Blanca Rodríguez de Pérez, tomó una ametralladora y le advirtió al oficial que ella con otros más defendería la casa presidencial. Paralelamente comienza el asalto del Palacio de Miraflores. Se dice que unos 18 tanques de combate y 200 soldados de infantería intenta tomar entre la sede de la Guardia de Honor y el Palacio de Miraflores. El encargado de la defensa es el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, quien ordena replegar las fuerzas de la Casa Militar para repeler el ataque. Antes la posible caída del Palacio de Miraflores, ninguno de los comandantes generales de la aviación, ni del ejército, ni la marina, ni el ministro de la defensa, que estaban en Fuerte Tiuna, respondía al teléfono. Solo el general Freddy Maya Cardona, comandante de la Guardia Nacional, informó que enviaría apoyo, pero una vez controlara la situación en su comando y en el Regional 5 que controlaba toda la zona de Caracas y el litoral central. Ante esta respuesta, y al ver que posiblemente el regimiento de la Casa Militar podía caer, ya que no contaban con blindados para hacer frente, ni cañones antitanque,
El vicealmirante informa al presidente que deben abandonar Miraflores, pero este se resiste a abandonar el puesto de mando. Pero al momento le dice a vicealmirante que tiene 5 minutos para sacarlo de ahí y llevarlo a una estación de televisión, pues debe dirigirse al país. A las 1 de la mañana, el comandante hace los preparativos y junto al ministro de Interior y 3 escoltas salen del Palacio de Miraflores en medio de la balacera. En la vía, deciden ir al canal de televisión Televen, pues este tenía un programa que duraba hasta las 3 a.m., pero al final se decantaron por ir a Venevisión, pues tenía más alcance a nivel nacional. Así sale al aire ordenando a los militares volver a sus cuarteles. Venezolanas, venezolanos, me dirijo a toda la nación en estas horas de la madrugada porque se acaba de producir un hecho insólito que nos abochorna y nos apena. El regimiento de paracaidistas José Leonardo Chirinos en Aragua, desacatando su juramento y los mandatos de la Constitución, se alzó contra la Constitución y contra el poder legítimamente constituido. Pretendieron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y la Casona. El movimiento subversivo, antipatriótico, está siendo controlado. Los comandos de las Fuerzas Armadas están tomando la unidad del caso. Me dirijo a todos los venezolanos para que juntos repudiemos este hecho y para que digamos de una vez por todas que en Venezuela es el pueblo quien manda y quien conduce los destinos de la nación y que su presidente cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de todos los venezolanos. Esperamos que en el curso de las próximas horas quede completamente dominado el movimiento subversivo y que podamos seguir en paz y con toda decisión y confianza adelantando los grandes destinos de nuestra patria. Al ver estas imágenes, los soldados que estaban intentando tomar el Palacio de Miraflores se desmoralizaron. Unos minutos más tarde de salir al aire, el mensaje del presidente: la sede del canal fue reforzada por la Brigada de Fuerzas Especiales de la DICIP, y llegan distintos políticos y senadores de diferentes bancadas a dar respaldo a Carlos Andrés. Por su parte, un grupo insurrecto se movilizó hasta Radio Caracas Televisión, Canal 2, con la intención de transmitir una cinta de video con la grabación de sus proclamas e intenciones. No obstante, fueron disuadidos por el personal de guardia, quienes les aseguraron que su cinta era incompatible con los equipos de la emisora. Hacia las 2 de la mañana, el presidente volvió a dirigirse al país, haciendo una relación de los mensajes de adhesión que había recibido de diversos mandatarios extranjeros e instituciones, y en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a los insurrectos deponer las armas. Precisión que las Fuerzas Armadas venezolanas están de pie junto a su presidente, a su comandante jefe, y que son grupos ambiciosos quienes han pretendido esta infamante, esta criminal tarea de destruir la democracia. Luego intervino Eduardo Fernández, para el momento secretario general del partido COPEI, quien expresó ante las cámaras su repudio al golpe y su adhesión al gobierno y a las instituciones democráticas. De las Fuerzas Armadas en todos los niveles. El deber de obediencia es a la Constitución Nacional. No puede ninguna orden de ningún oficial de ningún nivel intentar quebrantar el juramento de lealtad que todos los soldados han dado a la Constitución Nacional. Posteriormente llegan los primeros pelotones de la Guardia Nacional y comienzan a tomar el control de la ciudad. Además, el gobierno enfrentó la insurrección haciendo uso de unidades de policía, del Batallón de Infantería Simón Bolívar, de la 31 Brigada de Infantería, algunas unidades blindadas del Batallón Ayala, del Destacamento 51 de la Guardia Nacional y de aviones Bronco, Tucano y F-16. La rendición de los insurgentes comenzó una vez que las tropas leales retomaron el Palacio de Miraflores a las 4 a.m. A eso de las 6 de la mañana, y ya con los alrededores del Palacio de Miraflores en calma, el presidente Pérez vuelve a la sede donde dan una rueda de prensa.
Por su parte, Chávez, al ver su fracaso, sigue atrincherado en el Museo Militar, dando órdenes, pero ya todo está perdido. Le informan que debe rendirse y es acompañado con oficiales de las fuerzas militares hasta la sede del Ministerio de la Defensa, donde sale a dar su infame discurso a eso de las 12 del mediodía, autorizado por el ministro de la Defensa. Simplemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino. En el Zulia, que fue donde tuvieron más éxito, se sublevaron al batallón de infantería mecanizada Francisco Aramendi, la batería de artillería de defensa aérea y el grupo de artillería de campaña Pedro María Freites. La residencia oficial del gobernador del estado, Oswaldo Álvarez Paz, fue tomada a las 12 p.m. y desde la misma, el comandante Arias Cárdenas se proclamó gobernador militar del estado, dando a conocer a través de una emisora radial los motivos del golpe y los principios del MBR 200. Fueron tomados el puente sobre el lago de Maracaibo, el cuartel Libertador, los destacamentos 33 y 35 de la Guardia Nacional, el cuartel de patrulleros de la Policía del Estado, la sede de la DICIP, instalaciones petroleras de la costa oriental del lago, el comandante de la Primera División de Infantería y de la Guarnición Militar del Estado Zulia, la Base Aérea General Rafael Urdaneta, el Aeropuerto Internacional La Chinita, el Comando Regional 3 de la Guardia Nacional y la Estación de Guardacostas de la Armada, el Canal 11 de televisión, varias estaciones de radio y las vías de acceso a Maracaibo. En vista del fracaso de las operaciones en Caracas, Arias depuso las armas. La rendición de los sublevados se inició hacia las 11 a.m. y fue total hacia las 1:30 p.m., gracias a la mediación de Monseñor Domingo Roa Pérez, arzobispo de Maracaibo, y luego de vuelos rasantes de 2 aviones F-16 y de 2 aviones Bronco sobre el cuartel Libertador, último bastión de los rebeldes. Durante la mañana del 5 de febrero, se convocó una sesión bicameral extraordinaria en el Congreso, con el propósito de presentar a la consideración del Poder Legislativo el mencionado decreto. Por acuerdo de las fracciones políticas, se resolvió no debatir la materia, sino formular un comunicado de condena al intento de golpe. No obstante, el para entonces senador vitalicio Rafael Caldera, desatendiendo el acuerdo previo, pronunció un polémico discurso en el que desestimó la tesis del magnicidio como motivación de la insurrección y formuló su propia interpretación de las razones que habían llevado al intento de golpe y producido las manifestaciones de simpatía hacia él mismo. Los golpistas fueron derrotados por la determinación del presidente Carlos Andrés Pérez, pero la tormenta no había pasado. 9 meses después, cuando el gobierno creía haber retomado el control, el suelo, y esta vez el cielo, volvió a temblar. El 27 de noviembre de 1992, Venezuela vivió su segundo intento de golpe de Estado en un mismo año, pero esta vez más salvaje. Pues militares golpistas lanzarían bombas contra objetivos civiles, el Caracas, Maracaibo, Barquisimeto y Maracay. En tierra, los combates fueron mucho más sangrientos que en febrero. Los rebeldes tomaron las instalaciones de la televisora estatal, pero un error técnico impidió que el mensaje que tenían grabado saliera al aire con claridad. Grupos militares principalmente pertenecientes a la aviación militar se sublevaron en diferentes puntos del país contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. 9 meses antes, el 4 de febrero, el ejército había intentado lo mismo, pero los golpistas, comandado por Hugo Chávez, que contaban con que la aviación los apoyaría, eso no ocurrió. Así fueron derrotados principalmente por la Guardia Nacional y la Guardia de Honor Presidencial, al defender los diferentes puntos de la capital y encarcelar a los golpistas. Ya para noviembre, un grupo de la aviación se habían decidido a dar el nuevo golpe, acompañados de otras ramas de las Fuerzas Armadas, todos bajo el comando de los contraalmirantes Grube Odreman y Cabrera Aguirre.
acompañados por otros oficiales de rango medio, ubicados en el Museo Histórico Militar de la Planicie en Caracas. Un día antes del 27 de noviembre, como se acercaba el aniversario número 100 de la Fuerza Aérea, que se celebraría el 10 de diciembre, la mayoría de los aviones estaban en la Base Aérea Libertador en Maracay. Ahí en la madrugada los golpistas se hicieron con el control de aviones Bronco, Tucanos, Mirage y helicópteros. Tras la toma de la base, comenzaron con los despegues, con objetivos militares y civiles en las ciudades, principalmente Caracas y Barquisimeto. En esta última porque ahí se encontraban los cazas F-16. A las 4 de la mañana, tropas del ejército tomaron la televisora del Estado venezolana de televisión, al igual que el transmisor de los mecedores, con lo cual las señales de los canales 2, 4 y 8 quedaron bajo su dominio. Paralelamente comienzan los bombardeos a la base aérea La Carlota, al helicoide sede de la DICIP y el Palacio de Miraflores. Ante estos ataques, la población comenzó a preguntarse, ¿dónde están los F-16? Alejandro, llama a mi papá. ¿Por qué le están disparando? ¡Dispararon! Mira, ahí está, ve. ¡Verga! No puede ser. Mira el otro. No puede ser. Estamos hasta los F-16. ¿Dónde están los F-16? Disparó. En Barquisimeto, Teniente Coronel Guillermo Beltrán Bielma, jefe de escuadrón, y Elímenes Labarca, piloto escolta, están de guardia como pilotos de alerta como era habitual. Al enterarse del ataque en la capital, se disponen a salir al combate. Mientras el primer caza está de paraguas para que el segundo despegue, aviones Mirage disparan contra la pista y F-16 de los hangares para neutralizarlos, pero no logran su cometido. Destruyen varios aviones comerciales, pero los F-16 están listos para dar pelea. Al despegar, los pilotos pensaron que se trataban de aviones extranjeros hasta que sintonizaron con la torre de control de Caracas. Ahí, un subteniente que piloteaba un Bronco le dijo a William Fariñas que está en tierra. «Mi comandante, yo no voy a disparar porque ahí hay civiles». La respuesta de Fariñas fue «¡Maldito! ¡Nuevo! ¡Dispara!». Tras escuchar esa conversación, los pilotos de los F-16 entendieron que la única forma de persuadir a los golpistas era ganar la superioridad aérea, derribando a los aviones enemigos. A pesar de que Venezuela tenía varios cazas F-16, solo 2 entraron en combate, derribando su primer avión en Barquisimeto, que intentaba bombardear la base aérea. Posteriormente se dirigen a Caracas. Ahí entablan combates con aviones Bronco y Tucano, de los cuales derribaron uno y neutralizaron otro más, mientras comandos de la DICIP, leales al gobierno, toman la base aérea La Carlota y con una batería antiaérea derriban otro avión Bronco. En tierra, mientras el Canal 8 estuvo dominado por los rebeldes, se transmitieron alocuciones improvisadas desde la sede del mismo. En ellas civiles y militares armados, utilizando un lenguaje elemental y violento, llamaban a la población a solidarizarse con el golpe y a salir a la calle a apoyarlo. Te ponga las armas porque si no, nuestros aviones los bombardearán. El impacto producido por estas alocuciones fue demoledor para el éxito del alzamiento. El aspecto y el mensaje de los rebeldes, que no guardaba relación con las supuestas intenciones de los altos oficiales golpistas, generó temor y rechazo al movimiento en vastos sectores de la población y desmoralización entre los comprometidos con el alzamiento. En el aire, los golpistas, al ver la superioridad de los caza F-16, comenzaron a aterrizar sus aviones. Otros salieron huyendo a Perú, donde fueron recibidos por el dictador Fujimori. Mientras en tierra los golpistas, al mando de Jesse Chacón, se refugiaron en el Canal 8, donde asesinaron a varios empleados del canal para posteriormente rendirse ante la Guardia Nacional. Cuando uno de los aviones Bronco intenta lanzar cohetes exactamente en este momento está cayendo uno de los cohetes cerca del Palacio. En estos momentos, señores, ustedes pueden observar cómo acaba de caer un cohete cerca del Palacio de Miraflores. 1992 terminó con las cárceles llenas de oficiales y el sistema político herido de muerte.
Chávez, con sus 2 intentonas golpistas fracasadas, había provocado la muerte de más de 500 personas. Aún así, el país se preparaba para su colapso. Tras el estruendo de los aviones en 1992, Venezuela entró en un extraño estado de suspensión. El sistema político tradicional, herido de muerte, no pudo recuperarse. En 1994, el recién electo presidente Rafael Caldera otorgó el sobreseimiento a los militares alzados, permitiendo que Hugo Chávez saliera de la cárcel de Yare. El hombre que no pudo tomar el poder por las armas, decidió entonces tomarlo por los votos. En 1998, una victoria electoral cerró el ciclo del Pacto de Punto Fijo y dio inicio a la Quinta República. Pero la calma duró poco. La nueva Constitución, las leyes habilitantes y una retórica cada vez más radical comenzaron a fracturar a la sociedad venezolana en 2 bloques irreconciliables. Para el año 2001, el idilio del triunfo electoral se había transformado en una crispación social permanente. Las marchas multitudinarias, los paros cívicos y el descontento en los altos mandos militares por la influencia política en las Fuerzas Armadas crearon una atmósfera que Caracas ya conocía muy bien: el olor a conspiración. El escenario estaba listo para el capítulo más confuso, televisado y dramático de la historia contemporánea de Venezuela. Un golpe de Estado que, a diferencia de los anteriores, no ocurriría en la oscuridad de la madrugada, sino a plena luz del día y frente a las cámaras de todo el planeta. Abril de 2002 estaba por comenzar, y con él, las 48 horas que cambiaron el rumbo del siglo XXI. Abril de 2002. Venezuela ya no era un país en debate, era un país en colisión. Lo que comenzó como un conflicto laboral en PDVSA escaló hasta convertirse en la movilización civil más grande que Caracas recordara. Para el año 2002, la aprobación de Chávez cae alrededor del 30%, y muchos líderes empresariales e incluso religiosos se oponen al uso de los poderes de emergencia, impulsados por Chávez para eludir a la Asamblea Nacional e instituir cambios significativos en el gobierno. Incluso la insatisfacción de los militares con Chávez parece aumentar significativamente. Esto se debe a su actitud agresiva y sus alianzas con Cuba, grupos guerrilleros y grupos paramilitares. En los meses previos de abril de 2002, la situación en Venezuela es tensa. Los sindicatos, empresarios y ciudadanos comunes se unen en protestas contra las políticas autoritarias de Chávez. La gota que colma el vaso es la intervención del gobierno en la petrolera estatal PDVSA, lo que provoca una huelga general. Se producen grandes marchas y manifestaciones semanalmente a medida que el país se divide de manera considerable. Algunos militares retirados, expolíticos y líderes sindicales aseguran que cuentan con apoyo militar para sacar a Chávez del poder. Las tensiones empeoran el 7 de abril, cuando el presidente de PDVSA, Guaicaipuro Lameda Montero, y 5 de los 7 miembros de la junta directiva son despedidos sin un argumento claro. Offside. Anuncio la despido, Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmavén, para afuera. Así que, señor Eddie Ramírez, muchas gracias. Está usted despedido, caballero. Está despedido también. Muchas gracias por su servicio, señor Juan Fernández. Está despedido de Petróleos de Venezuela. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos. No tengo ningún problema. Así, el 9 de abril, la organización sindical Confederación de Trabajadores de Venezuela CTV convoca una huelga general, esto en respuesta a los recientes nombramientos de Chávez en puestos destacados dentro de PDVSA. Trabajadores y líderes empresariales se unen para convocar una huelga general que recortará las exportaciones en apoyo a los trabajadores petroleros despedidos. La huelga inicia como una protesta gerencial contra la petrolera estatal, pero evoluciona a un amplio esfuerzo apoyado por los grupos empresariales y laborales más grandes del país para forzar la salida de Chávez del poder.
Después de días de huelgas generales y protestas que involucran a miles de venezolanos, el 10 de abril se realiza un discurso en la sede de la CTV, donde la CTV y Fede Cámaras ofrecen discursos que incluyen a un general de brigada denunciando participaciones de Chávez con las FARC y el anuncio de una marcha al día siguiente con la posibilidad de una huelga indefinida. Denuncia pública en discurso de entrega del TO2 sobre la presencia de elementos subversivos en territorio venezolano y documento personal de fecha del 8 de diciembre, haciendo recomendaciones sobre la necesidad de una rectificación a fin de evitar la militarización del Estado, la cubanización y la politización del Ejército y la Fuerza Armada Nacional. Como excomandante del Teatro de Operaciones número 2, que expuse a la superioridad en forma verbal y escrita la situación de la penetración de elementos de la FARC y elementos ELN en territorio venezolano. La existencia de campamentos con capacidad para alojamiento de 150 a 200 guerrilleros con todas las facilidades rústicas para impartir instrucción y entrenamiento, alimentación, atención médica y fabricación de material de intendencia, los cuales detectamos mientras localizamos con cultivos de plantas ilícitas, y lo cual reorientó nuestra atención para combatirlos y destruirlos mediante operaciones aéreas, fluviales y terrestres en la vertiente del río Ataxi, río Aricuizá y al norte del río de Oro, todos en territorio venezolano, y solicité las políticas de Estado al respecto tanto al ministro de la Defensa en presencia de parte del alto mando y oficiales generales reunidos en el TO2, y usted personalmente, señor presidente, el 11 de febrero del año 2001 en el aeropuerto del Vigía, Estado Mérida, y las cuales nunca obtuve respuesta. Porque quien amenaza con desaparecer a nuestra familia, controla territorio, catequiza, extorsiona, asesina y secuestra bajo un régimen de terror, no puede tener otro calificativo excepto el que usted negocia, muy a pesar del sufrimiento del pueblo venezolano en esa zona, para alcanzar sus objetivos comunistas, y vende, traiciona y destruye su patria y pueblo por su ambición personal. La marcha del 11 de abril inicia desde el Parque del Este y termina en la denominada Plaza de la Meritocracia, en Chuao, sede de PDVSA. Una vez en la sede, Carlos Ortega ofrece una declaración muy emotiva y las personas comienzan a corear a Miraflores. Así, se da inicio a la marcha con dirección a Miraflores para exigir la renuncia del presidente de la República. Posteriormente, la Guardia Nacional reprime la concentración en Chuao y, equipados con armas de fuego, se enfrentan a los manifestantes en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. En ese mismo lugar, los partidarios del gobierno y los círculos bolivarianos, algunos con entrenamiento militar en Cuba, están celebrando una contramarcha a favor del presidente Chávez. A la llegada de la oposición, los dos bandos se encuentran cara a cara. Al acercarse al Palacio Presidencial, se desata la violencia. Francotiradores abren fuego contra los manifestantes, mientras efectivos de la Policía Metropolitana intentaban repeler los ataques de los francotiradores y pistoleros en Puente Llaguno, causando al menos 19 muertos y decenas de heridos. Las imágenes de la represión recorren el mundo y la presión sobre Chávez aumenta. Y para caldear los ánimos, Chávez sale en cadena nacional para evitar que los medios informen lo que pasaba en las calles de Caracas. Televisión. Inmediatamente después de que Chávez termina su transmisión en cadena nacional a las 5:25 p.m., Chávez está convencido de que la mejor manera de mantenerse en el poder es implementar el Plan Ávila, un plan militar para movilizar una fuerza de emergencia para proteger el palacio en caso de un golpe de Estado. Sin embargo, movilizar a los militares para ejecutar el plan es inconstitucional, ya que solo la Guardia Nacional tiene permitido mantener el orden público. Chávez se dirige directamente al general Jorge García Carneiro
uno de sus generales de mayor confianza y le ordena que ponga en marcha el Plan Ávila. García Carneiro, al contactar con la base militar Fuerte Tiuna para dar las órdenes, es rechazado y se le informa que un grupo de generales en la base pretenden colocar bajo arresto a Chávez. Poco después de las 6 de la tarde, se corre la voz en Fuerte Tiuna de que Carneiro todavía intenta implementar el Plan Ávila. El jefe del ejército, general Efraín Vázquez Velasco, se encuentra reunido en la escuela del ejército con otros oficiales preocupados por el uso de la violencia por parte de Chávez, cuando ordenó a Carneiro, uno de los subordinados de Vázquez Velasco, que siguiera adelante con el Plan Ávila. Vázquez Velasco sabe que si el plan se implementa, él sería culpado ya que es el jefe del ejército. Pero el general Carneiro desobedece las órdenes de abstenerse de ejecutar el Plan Ávila y decide enviar alrededor de 20 tanques a Miraflores para apoyar a Chávez. Inmediatamente Vázquez Velasco llama al comandante del tanque y le ordena que regresara a la base. El general Vázquez Velasco ordena un cierre militar a nivel nacional, con los movimientos militares requiriendo documentación escrita y aprobación. Esta medida tiene como objetivo evitar que las tropas leales a Chávez levanten sus armas contra el pueblo. Vázquez Velasco ordena entonces la detención del general Carneiro, ya declarado leal a Chávez antes de que pudiera arrestar a los demás oficiales bajo las órdenes del presidente Chávez. A las 6:45 de la tarde, el jefe del Estado Mayor de la Marina, el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez y otros 9 generales y almirantes que habían estado hablando desde julio sobre presionar a Chávez para que cambiara su actitud, deciden rebelarse y hacerlo público. Pronto las conferencias de prensa inundan las ondas de radio mientras docenas de oficiales denuncian a Chávez. Alrededor de las 7:30 de la noche, algunos canales de televisión nacional comienzan a transmitir en vivo y algunas grabaciones de los hechos de esa tarde, mostrando videos de los seguidores chavistas disparando de forma criminal desde Puente Llaguno, así como imágenes de manifestantes muertos o heridos, donde los chavistas planearon una emboscada y dispararon a manifestantes desarmados de la oposición. Esto demuestra que Chávez ha ordenado a los círculos bolivarianos atacar a los manifestantes de la oposición. Mientras todo esto sucede, un grupo de militares autodenominados Movimiento por la Integridad y la Dignidad de las Fuerzas Armadas Nacionales exige esa misma noche la renuncia de Chávez. En un comunicado, declaran que ya no tenían reconocimiento alguno de Chávez, a quien acusan de traicionar la confianza del pueblo y lo responsabilizan de la muerte de manifestantes pacíficos. El comunicado es leído en conferencia de prensa por el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, jefe del Estado Mayor de la Armada Venezolana y presidente del Estado Mayor Conjunto, y firmado por varios otros oficiales, incluyendo 10 oficiales superiores del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Otros firmantes incluyen a los jefes de la Guardia Nacional Paramilitar y varios comandantes de rango medio con base en la capital. El miembro más destacado de este grupo es el general Efraín Vázquez, comandante en jefe del ejército, quien declara lo siguiente: Señor presidente, fui leal hasta el final, pero las muertes de hoy no se pueden tolerar. Murieron venezolanos por incapacidad de diálogo del gobierno nacional. Tercero, todo esto se advirtió al alto mando militar hoy con tiempo y no se tomaron las medidas pertinentes. 4. Existen grupos armados llamados bolivarianos que ofenden el nombre del Libertador, que se dedican a pregonar la maldad y utilizan armas, lo que constituye un delito en nuestra Constitución, Armadas Nacionales, y hemos perdido la identidad de nuestro uniforme. Séptimo, sabio y bien orientado la autoridad del comandante del ejército al recibir órdenes directas, un subalterno mío, el comandante de la Tercera División de Infantería, por parte del señor presidente de la República, sin tomar en cuenta al comandante general del ejército. Octavo, por los sucesos acontecidos y donde una Fuerza Armada que se supone del pueblo fue incapaz de cumplir su cometido. Noveno, las Fuerzas Armadas Nacionales
no son para agredir al pueblo, ni para salir a la calle a combatir a los venezolanos. 10. Como comandante general del ejército, soy el legítimo comandante de todas las tropas de este componente. Les ordeno a todos mis comandantes de batallones, brigadas y divisiones, que son mi fortaleza y de la patria, que permanezcan en sus unidades. Esto no es un golpe de Estado, no es una insubordinación, es una exposición de solidaridad con todo el pueblo venezolano. 11. Señor Presidente de la República, le fui leal hasta el final. Hasta esta tarde le serví con toda la lealtad del caso que siempre le he manifestado, porque soy un soldado disciplinado y leal. Pero los muertos de hoy no se pueden tolerar. Invoco los artículos 328, 350 de nuestra Constitución que me obligan a tomar esta decisión. Efraín Vázquez también declara a la prensa que no se había planeado ningún golpe de Estado antes del 11 de abril, pero que la masacre había sido demasiado fuerte y tenían que actuar. Lucas Rincón, ministro de Defensa, junto con otros oficiales de alto rango del ejército, declaran que Chávez ha renunciado. Los miembros del alto mando militar de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Tras todo este caos, Chávez es enviado a la isla de Orchila, donde sería desterrado a Cuba. Pero eventos desafortunados hicieron que 2 días después volviera. En la búsqueda de sospechosos de haber disparado en la manifestación en la cual murieron 11 personas cuando pretendían llegar hasta el Palacio de Miraflores para protestar contra el presidente de la República. A la madrugada del 12 de abril, Hugo Chávez era trasladado como prisionero al Fuerte Tiuna y luego a la isla de la Orchila. El vacío de poder fue llenado por el empresario Pedro Carmona Estanga, quien en un acto en el Palacio de Miraflores cometió el error que sellaría su destino. Disolvió todos los poderes públicos por decreto. Disuelve la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y otras instituciones. Artículo 7. El presidente de la República en Consejo de Ministros podrá remover y designar transitoriamente a los titulares de los órganos de los poderes públicos nacionales, estadales y municipales para asegurar la institucionalidad democrática y el adecuado funcionamiento del Estado de Derecho, así como a los representantes de Venezuela ante los parlamentos andino y latinoamericano. En vez de consolidar un gobierno de transición con legitimidad, comete un error que la historia le pasará factura. Carmona pierde respaldo incluso entre sus aliados y abre la puerta a que el chavismo lo presente como un dictador improvisado. En Caracas, la presión popular y militar comienza a inclinar la balanza. El gobierno interino de Carmona apenas sobrevive 48 horas. Los militares que debían sostenerlo se repliegan y las masas chavistas logran rodear el Palacio de Miraflores. Se producen intensas y desastrosas manifestaciones y saqueos en múltiples lugares del oeste y del centro de la capital, en los alrededores de Fuerte Tiuna, en la carretera panamericana de Los Teques, en la zona de Petare de la avenida Francisco de Miranda, en la autopista Guarenas-Caracas, en la brigada de paracaidistas de la ciudad de Maracay y en otras ciudades del país. Las concentraciones populares reclaman y exigen el regreso de Hugo Chávez. ¿A qué han venido ustedes aquí? A buscar a nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Así nos cuesta la vida, pero queremos que él esté aquí. Este es nuestro sueño con nuestros hijos. Queremos a nuestro presidente. Así comienza a gestarse algo que, con el paso de las horas, se extiende como fuego que hará arder la capital del país. Los principales líderes del chavismo que habían huido logran unificar con sectores populares de la capital con la consigna «Queremos a Chávez de regreso». La muchedumbre politizada levanta barricadas, vandalizan el centro de la ciudad,
rodean el fuerte Tiuna y los principales canales de televisión. Se congregan en Miraflores y en la brigada de paracaidista en Maracay, con el objetivo de reclamar con balas, si es necesario, la restitución de Chávez en el poder. A partir de ese momento la narrativa cambia. Lo que pudo ser un giro político ordenado comienza a desmoronarse. La calle se convierte en un campo de batalla simbólico. Grupos leales a Chávez presionan, mientras militares indecisos empiezan a cambiar de bando. En los cuarteles, la situación también es muy complicada. No todos los militares aceptan la salida de Chávez. Algunos sectores permanecen leales, no necesariamente a la Constitución, sino al proyecto político que el líder bolivariano representa. El vacío de información alimenta la tensión y la respuesta está a punto de llegar. Aproximadamente a las 3 de la tarde del 12 de abril, unos 5 helicópteros aterrizan en la cancha de fútbol de la base militar de Turiamo, Estado Aragua. Su objetivo es trasladar a Hugo Chávez hasta la isla de La Orchila. Unas horas antes, Chávez, en el puesto de enfermería de la base, logra escribir en una hoja blanca un mensaje para sus allegados de extrema confianza dentro de las fuerzas militares. El cabo Juan Bautista Rodríguez es el encargado de llevar la misiva hasta la brigada de paracaidistas de Maracay, comandada por el teniente coronel Martínez Hidalgo, quien junto con el general Raúl Baduel organizan un supuesto plan para liberar a Chávez a cualquier costo. Para la tarde de ese 13 de abril, Venezuela es un hervidero. En las calles, miles de simpatizantes chavistas se concentran frente a Miraflores. No son multitudes espontáneas, son grupos organizados, alimentados durante años por un discurso que ha sembrado la idea de que el líder es intocable, casi un mesías. En los cuarteles, la lealtad empieza a virar. El general Raúl Isaías Baduel, desde Maracay, despliega tropas paracaidistas. Declara que reconoce a Chávez como presidente legítimo y se convierte en el hombre clave de la jornada. Sin su intervención, la historia habría seguido otro rumbo. Mientras tanto, Hugo Chávez permanece detenido en la isla de La Orchila. No hay claridad sobre su situación. Algunas versiones de los hechos dicen que está detenido en contra de su voluntad y que todo esto se trata de un golpe de Estado. Otras versiones afirman que solo se trata de un plan estratégico para retomar el poder en Miraflores, con el apoyo popular del pueblo. Pero lo cierto es que la presión de los militares leales y las masas en la calle hacen imposible sostener al gobierno interino de Carmona. Carmona, debilitado por sus errores políticos, queda sin apoyo. En apenas 2 días, el gobierno de transición se derrumba como un castillo de naipes. La narrativa cambia radicalmente. De ser presentado como un presidente que había renunciado, Chávez pasa a ser visto como una víctima de un golpe de Estado, al menos por sus seguidores. En la noche del 13 de abril, helicópteros militares se mueven hacia La Orchila. La operación no busca mantener detenido a Chávez, sino devolverlo a Caracas. La escena está cargada de simbolismo. La restitución del líder no es solo un acto militar, sino un espectáculo político. A las 3 de la madrugada del 14 de abril, Hugo Chávez pisa nuevamente el Palacio de Miraflores. Lo hace sonriente, vestido de verde oliva, levantando los brazos como si se tratara de un héroe que regresa triunfante. No vuelve gracias a la voluntad popular únicamente, sino por una combinación de caos, errores políticos de sus adversarios y la lealtad de un sector militar que decide apostar por él. El discurso que da esa madrugada está lleno de mensajes de reconciliación en apariencia, pero también de advertencias veladas. Habla de paz, de diálogo, de unidad nacional. Ha demostrado una vez más que por más manipulación, por más traición que haya en algunos sectores de la Fuerza Armada, como la hubo, sin embargo, ahí está la muchachada militar que la conozco. Pero en el fondo queda claro que su retorno no será sin consecuencias. Los hechos de abril de 2002 se convierten en un argumento poderoso para que Chávez radicalice su proyecto político en los años siguientes. Con su regreso, el chavismo se fortalece. El líder se presenta como invencible,
como alguien protegido por el pueblo y por la historia. Y desde el poder, comienza a construir un relato que le permitirá justificar mayores concentraciones de autoridad, acusando siempre a sus adversarios de conspiración. Con ello surge una pregunta: ¿por qué la población que mayoritariamente había salido el 11 de abril no volvió a colmar las calles? Esta pregunta seguramente la harán las generaciones posteriores, que juzgarán las acciones de sus predecesores. El 13 de abril de 2002 se convierte así en un punto de quiebre. Para unos, es el día en que se frustró un golpe de Estado. Para otros, es la demostración de cómo un país perdió la oportunidad de abrir un camino distinto, dejando que el populismo, la manipulación y el caudillismo se consolidaran aún más. Lo que queda en evidencia es que el regreso de Chávez no fue el triunfo de la democracia, sino el triunfo de un proyecto que se alimenta del conflicto. El chavismo no olvida esa fecha, la convierte en bandera, en símbolo de resistencia. Pero para millones de venezolanos, abril de 2002 quedará marcado como el día en que el país dejó pasar una oportunidad de evitar 2 décadas de polarización, destrucción institucional y crisis. Desde la huida de Pérez Jiménez en 1958 hasta el regreso de Chávez en 2002, Venezuela ha vivido bajo la constante tentación del atajo militar. Pasamos de las rebeliones de los 60 a los golpes televisados de los 90, para terminar en el choque social del nuevo milenio. Al analizar este recorrido desde 1958 hasta 2002, es imposible no notar una fractura dolorosa en la institución que juró proteger a la nación. Los militares de la era democrática, con todos sus errores y conspiraciones, mantenían una noción de honor institucional. En aquellos días de los años 60, o incluso en las sazonadas de los 90, los oficiales daban la cara, asumían su responsabilidad y, sobre todo, entendían que su uniforme no era una patente de corso para el enriquecimiento ilícito o el control social absoluto. Aquellos eran militares de academia, formados para la defensa de la soberanía, que resolvían sus conflictos internos, por muy sangrientos que fueran, dentro de las fronteras y bajo una ética de mando que hoy parece extinta. Hoy, la realidad es otra. La institución armada ha pasado de ser el árbitro del destino nacional a convertirse en un actor político que parece haber canjeado el honor por el control de las aduanas, el oro y el combustible. Mientras que en el pasado los militares se alzaban por ideales, acertados o no, hoy el silencio y la lealtad parecen tener un precio en dólares. Ese vacío de autoridad moral y la incapacidad de los venezolanos para resolver sus propias crisis, como se hacía antaño en las mesas de negociación o incluso en los cuarteles, ha llevado al país a un punto de quiebre humillante. Venezuela, el país que alguna vez exportó libertad a todo un continente, ha terminado bajo la mirada vigilante y la intervención de potencias extranjeras. Es una ironía trágica. Hoy tiene que venir Estados Unidos a poner orden, a emitir sanciones y a marcar la pauta de una justicia que las propias instituciones venezolanas dejaron de ejercer. La soberanía, esa palabra que tanto resuena en los desfiles militares, se ha desdibujado en un mapa donde las decisiones ya no se toman en Fuerte Yuna, sino que dependen de la presión externa para intentar recuperar un hilo constitucional roto. La historia de los golpes en Venezuela nos enseña que, cuando los militares pierden el honor y los políticos pierden la brújula, el país pierde su libertad. El ciclo que comenzó en 1958 parece haber cerrado su capítulo más oscuro, dejándonos una pregunta inquietante. ¿Volverá algún día el uniforme a ser sinónimo de respeto? ¿O hemos entregado el destino de Venezuela para siempre a manos ajenas? No olvides dar tu like y suscríbete para estar atento a nuestros videos. Y si quieres conocer más sobre Venezuela, aquí te dejamos la historia de Marcos Pérez Jiménez, el hombre que modernizó el país. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.